Aprendiseñantes presenta el diario de Ana Frank, parte 19, miércoles 22 de marzo de 1944. Querida Kitty, anoche recibí una nueva carta de Margot. Querida Ana, tu cartita me ha dado la desagradable impresión de que ir a estudiar o charlar en el cuarto de Peter te hace sentir culpable frente a mí. Te aseguro que te engañas. Deseo ardientemente, y creo que tengo el derecho, de contar con alguien en quien confiar, pero por el momento no daría ese lugar a Peter. Está claro. Sin embargo, Peter se ha vuelto para mí una especie de hermano, exactamente como tú lo has dicho en tu carta, pero un hermano menor. Quizá tendamos nuestras antenas el uno hacia el otro y hallemos más tarde un terreno de mutua confianza, pero aún no estamos en eso y quizá no lo estemos nunca. Verdaderamente, te lo repito, no me compadezcas. Disfruta todo cuanto puedas de la buena compañía de tu nuevo amigo. De cualquier modo, ahora encuentro la vida más bella. Creo, Kitty, que el anexo va a ser cruzado por el soplo de un amor verdadero. No pienso para nada en casarme con él. No sueño con eso. Es demasiado joven todavía y no sé qué clase de hombre será más tarde. Tampoco sé si nos amaremos lo bastante como para que ambos deseemos casarnos. En todo caso, estoy persuadida de una cosa. Él me quiere también, aunque no podría decir de qué manera. Puede necesitar muy bien una buena camarada, o haber sucumbido a mis encantos de muchacha, o considerarme como una hermana. De ello no llego a formarme una idea muy clara. Cuando Peter dijo a propósito de las disputas entre sus padres, que yo lo ayudaba siempre, me conmovió por entero. Era el primer paso de su amistad en la que quiero creer. Ayer le pregunté qué haría él si la casa se llenara súbitamente de una docena de Anas que fueran a cada momento a molestarlo. Y él me contestó, si todas fueran como tú, sería bastante agradable. Es para mí la hospitalidad personificada. Debe, pues, sentirse muy contento cuando me ve. Entretanto, se dedica al francés con aplicación ejemplar. Estudia inclusive en la cama hasta las 10:15. Oh, cuando vuelvo a pensar en el sábado a la noche, en nuestras palabras, en las delicias de aquel momento, me siento contenta de mí misma por primera vez. Meditando de nuevo sobre aquello en este instante, no cambiaría ni una sola palabra de cuanto dije, lo que no me ocurre sino muy rara vez después de reflexionar. Cuando está serio, tanto como cuando ríe, es hermoso. Es todo amabilidad y bondad. Creo que lo que más le ha impresionado es el haber descubierto en mí no a la pequeña Ana superficial que los demás conocen, sino a una criatura totalmente diferente, una persona tan soñadora como él mismo y enfrentados a idénticas dificultades. Tuya, Ana. Mi respuesta a Margot. Me parece que lo más adecuado será esperar simplemente y ver qué sucede. Peter y yo llegaremos pronto a una decisión definitiva. O seguimos como antes o iniciamos algo nuevo. No sé lo que saldría de ello. En cuestiones como esta no veo más allá de la punta de mi nariz. Sin embargo, he tomado una decisión y es esta. En caso de que Peter y yo trabemos amistad, le diré que tú también lo quieres mucho y que estás dispuesta a ayudarlo si es necesario. Tú no querrás, ya lo sé, pero a mí no me importa. Ignoro absolutamente lo que Peter piensa de ti, pero no dejaré de preguntárselo. No hay nada de malo en ello, estoy seguro, todo lo contrario. Ven a reunirte con nosotros en el desván
o en otra parte donde estemos, nunca nos estorbarás, pues de común acuerdo solo hablamos por la tarde cuando está oscuro. Valor. Yo también lo necesito y no resulta siempre fácil. Tu turno llegará más pronto de lo que crees. Ojalá. Tuya, Ana. Jueves 23 de marzo de 1944. Querida Kitty, nuestros asuntos van un poco mejor. Por suerte, quienes nos proveían de cupones para alimentos han sido dejados en libertad. Miep se ha integrado al trabajo desde ayer. Eli sigue mejor a pesar de su tos persistente, pero Copius tendrá que guardar cama aún por bastante tiempo. Ayer cayó un avión en la vecindad. La tripulación pudo saltar a tiempo con sus paracaídas. El aparato se estrelló contra una escuela vacía y causó algunos muertos y un ligero incendio. Los alemanes ametrallaron a los aviadores cuando aún estaban en el aire. Era espantoso. Los espectadores holandeses, ante semejante cobardía, estuvieron a punto de estallar de rabia y no podían decir nada. Nosotras, es decir, las mujeres de la casa, tuvimos un miedo terrible. ¡Qué abominables son esas ametralladoras! He tomado la costumbre de subir por la noche al cuarto de Peter para respirar allí aire fresco. Me siento en una silla a su lado y soy feliz mirando hacia afuera. Qué tontos son Van Damme y Dussel cuando me ven aparecer en su habitación. Una de las observaciones. Ana y su nuevo hogar. O esta otra. Los muchachos reciben a las muchachas a esta hora en la oscuridad. ¿Es correcto eso? A estas palabras, que pretenden ser humorísticas, Peter opone una presencia de ánimo asombrosa. Desde luego, también a mamá le cuesta ocultar su curiosidad. Le gustaría preguntar de qué hablamos, pero no se atreve, sabiendo que corre riesgo de dar un paso en falso. Peter, hablando de los mayores, dice que todo eso no es más que celos. Están celosos porque nosotros somos jóvenes y porque no hacemos en el menor caso de sus odiosas advertencias. A veces él viene a buscarme y, a pesar de todas sus buenas intenciones, enrojece como el fuego y empieza a tartamudear. Yo no me ruborizo nunca y lo celebro porque debe de ser una sensación muy desagradable. Papá dice siempre que soy muy presumida. No es verdad, pero sí soy coqueta. Todavía no he oído alabar mucho mi belleza, salvo a un compañero de curso que me decía que yo era encantadora cuando me reía. Ayer Peter me dirigió un piropo sincero. Para divertirme un poco, voy a referirte poco más o menos nuestra conversación. Peter suele decir: vamos, una risita. A la larga le pregunté: ¿por qué quieres que me ría siempre? Porque resulta encantador. Al reír aparecen tus hoyuelos. ¿Cómo puede ser? He nacido con hoyuelos en las mejillas y en la barbilla. Es el único signo de belleza que poseo. No, eso no es verdad. Sí, sé demasiado bien que no soy hermosa. Nunca lo he sido y nunca lo seré. No comparto en absoluto tu opinión. Yo te encuentro muy bonita. No es verdad. Si lo digo es porque así es. Puedes fiarte de mí. Naturalmente yo le devolví el cumplido. Todos tienen algo que decir sobre la repentina amistad entre nosotros. Sus pequeños chismorreos poco nos interesan y sus observaciones no son realmente originales. ¿Es que nuestros padres han olvidado ya su propia juventud? Pareciera que sí. Nos toman siempre en serio cuando decimos algo en son de chanza y se ríen cuando hablamos en serio. Tuya, Ana. Lunes 27 de marzo de 1944. Querida Kitty, la política juega un papel capital en nuestra historia en la clandestinidad y como ese tema solo me interesa vagamente, lo he descuidado mucho en los últimos tiempos. Hora es de que le consagre una de estas cartas.
Naturalmente, todas las opiniones sobre tal cuestión difieren y, como es lógico, solo se habla de eso en época de guerra. Pero para los mayores es tema de perpetuas disputas, lo que resulta estúpido. Que rían, que hablen, que apostrofen, que se encaprichen, que hagan lo que les cuadre, mientras mojen el pan en su propia salsa. Eso no hace daño a nadie. Bueno, pero que dejen de pelearse, porque las consecuencias son por lo general desagradables. La gente trae de afuera muchas noticias falsas. En cambio, nuestra radio todavía no ha mentido, hasta ahora. Henk, Miep, Copius y Kreiler cambian de humor según la política del día. A ratos son optimistas, a ratos pesimistas. Henk es el más estable de todos. En cuanto al anexo, el clima político general cambia muy poco. Las innumerables discusiones sobre el desembarco, los bombardeos, los discursos, etc., provocan exclamaciones tales como «¡Imposible! ¡Por Dios santo! Si aún están en los preparativos, ¿qué va a hacer de nosotros? Las cosas marchan cada vez mejor. Me parece muy bien, es excelente. Optimistas y pesimistas, y no olvidemos a los realistas. Todos se desgañitan con la misma energía infatigable para exponer su opinión y cada uno cree ser el único que tiene razón, lo que no es ninguna novedad. Cierta señora se enfada constantemente por la confianza desmesurada que su marido dispensa a los ingleses, y cierto señor ataca a su esposa por sus reticencias desdeñosas con respecto a su Inglaterra bien amada. Nunca se cansan de ello. Yo lo utilizo hasta como medio, con resultados infalibles, pues dan respingos como si hubieran sido picados por una avispa. Dejo caer una sola palabra, hago una sola pregunta, una frase basta para hacer perder la cabeza a toda la familia. Como si ya no estuviéramos saturados con las transmisiones alemanas de la Wehrmacht y la BBC. Desde hace un tiempo se nos aflige con informes sobre el avance aéreo. Es muy hermoso, pero no hay que olvidar el reverso de la medalla. Los ingleses hacen de su radio un arma de propaganda constante para rivalizar únicamente con los embustes alemanes, sirviéndose de los mismos medios. Desde entonces se conecta la radio tan pronto como despertamos, luego a cada hora propicia, de la mañana a la noche hasta las 9 y a menudo hasta las 10 o las 11, lo que prueba que los mayores son muy pacientes y también que la capacidad de absorción de sus mentes es bastante limitada, salvo algunas excepciones, y no quiero ofender a nadie. Estaríamos suficientemente informados durante el día con una sola transmisión, con 2 como máximo. Pero esos viejos obstinados, bueno, tú ya sabes lo que pienso de ellos. El programa de los trabajadores, la emisión holandesa de ultramar, Frank Philips o Su Majestad la Reina Guillermina, a cada uno le llega su turno. No se olvidan de nadie. Y cuando no están a la mesa o acostados, se amontonan alrededor de la radio para hablar de comestibles, insomnios y política. ¡Oh, es interminable! Se trata de no volverse como ellos. ¡Ojo con la vejez! No obstante, los viejos de aquí no tienen gran cosa que temer. Te doy como ejemplo una escena durante el discurso de Winston Churchill, querido por todos nosotros. Domingo por la noche, a las 9. La tetera está sobre la mesa y los invitados hacen su entrada. Dussel se instala a la izquierda de la radio, el señor Van Damme delante y Peter al otro lado del receptor. Mamá al lado del señor y la señora detrás.
en la mesa Pim, flanqueado por Margot y por mí misma. Los caballeros contienen la respiración. A Peter se le cierran los ojos por el esfuerzo por comprenderlo todo. Mamá está vestida con un largo batón negro. Haciendo caso omiso del discurso, rugen los aviones en ruta hacia el Ruhr y hacen estremecer a la señora. Margot y yo estamos tiernamente unidas por Mouschi, dormidos sobre una rodilla de cada una de nosotras, y papá sobre su té. Margot tiene puestos los rizadores, yo estoy en camisón, demasiado corto y demasiado estrecho para mí. Al vernos, se diría, ¡qué familia tan unida! ¡Qué intimidad! ¡Qué paz! Por una vez es verdad, pero noto con terror que llega el final del discurso. Los mayores apenas sí pueden esperarlo, tiemblan de impaciencia en su anhelo de discutir tal o cual pormenor. Grr, 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 una corriente de provocaciones, aún imperceptible, a la que seguirá la discusión y la discordia. Tuya, Ana. Martes 28 de marzo de 1944. Mi muy querida Kitty. Podría escribir de política páginas y páginas, pero tengo muchas otras cosas que contarte. Hoy, mamá me ha hecho notar que mis visitas a los pisos superiores eran demasiado frecuentes. Según ella, yo estaría poniendo celosa a la señora Van Damme. Otra cosa, Peter ha invitado a Margot a unirse a nosotros. ¿Por cortesía? ¿O le interesa de veras? Lo ignoro. He ido pues a preguntarle a papá si le parecía que debía preocuparme por los posibles celos de la señora. A él le ha parecido que no. Entonces, ¿qué? Mamá está enfadada y probablemente celosa. Ella también. Papá no envidia nuestras veladas amistosas. Le alegra ver que Peter y yo nos entendemos tan bien. Margot quiere a Peter igualmente, pero se siente de más sabiendo que cuando hay tres no se dicen las mismas cosas que entre dos. Mamá cree que Peter está enamorado de mí. Yo no pido nada mejor, francamente, en tal caso estaríamos iguales y podríamos llegar a conocernos más íntimamente. Admito que en compañía de los otros nos lanzamos más de una mirada furtiva y que a veces él se fija en mis hoyuelos, pero yo no puedo remediarlo, ¿verdad? Aquí me tienes en una situación difícil. Mamá está contra mí y papá prefiere no intervenir en la lucha que se ha suscitado entre mamá y yo. Ella está triste porque me quiere mucho. Yo no estoy triste en absoluto, porque sé que ella lo está por falta de comprensión. Y Peter, no quiero renunciar a Peter, que es tan adorable y a quien admiro tanto. Lo existente entre nosotros podría transformarse en algo muy hermoso. ¿Por qué esos viejos pretenden meter la nariz? Por fortuna estoy habituada a disimular mis sentimientos y logro admirablemente ocultarles que estoy loca por él. ¿Y él? ¿Hablará de eso alguna vez? ¿Sentiré algún día su mejilla contra la mía como sentí la del otro Peter en mi sueño? Oh, Peter y Peter, vosotros sois el mismo Peter. Ellos no nos comprenden. Nunca sospecharán que no basta con estar solos, sentados el uno al lado del otro sin hablar para estar contentos. No comprenden lo que nos impulsa al uno hacia el otro. Ah, estas dificultades, ¿cuándo serán vencidas? De cualquier modo, hay que vencerlas. El desenlace será bellísimo. Cuando lo veo tendido, la cabeza sobre los brazos y los ojos cerrados, no es más que un niño. Cuando juega con Mouschi es un encanto. Cuando se le encarga traer las papas u otras cosas pesadas, está lleno de fuerza.
Cuando va a mirar los bombardeos o a sorprender a los ladrones en la noche es valiente. Y cuando es desmañado y torpe, resulta sencillamente delicioso. Prefiero recibir de él una explicación a tener que enseñarle algo. Querría reconocerle superioridad en todo, o en casi todo. ¿Qué pueden importarme nuestras madres? Ah, si solo me hablara. Tuya, Ana. Miércoles 29 de marzo de 1944. Querida Kitty, anoche en la transmisión holandesa de Ultramar, el ministro Bolkestein dijo en su discurso que después de la guerra se coleccionarán cartas y memorias concernientes a nuestra época. Naturalmente todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi diario parecía tomado por asalto. Figúrate una novela titulada El anexo secreto cuya autora fuera yo. ¿Verdad que sería interesante? El mero título ya haría pensar en una novela policial. Pero hablemos con seriedad. 10 años después de la guerra, seguramente causaría un extraño efecto mi historia de 8 judíos en su escondite, su manera de vivir, de comer y de hablar. Aunque de ello te haya dicho mucho, en realidad sabes muy poco, poquísimo. Todas las angustias de las mujeres durante los bombardeos sin tregua. El del domingo, por ejemplo, cuando 350 aviones ingleses descargaron 500.000 de kilos de bombas sobre Alkmuiden, haciendo retemblar las casas como briznas de hierba en el viento. Además, el país está infestado por toda clase de epidemias. Tú no sabes nada de estas cosas, porque si quisiera contártelo en detalle no cesaría de escribir en todo el día. La gente forma fila para la menor de sus compras. Los médicos están imposibilitados de ir a ver a sus enfermos, pues les robarían su vehículo al dejarlo en la calle, y esto es lo corriente. El robo y las raterías están a la orden del día, a tal punto que nos preguntamos cómo nuestros holandeses han podido rebelarse así de ladrones de la noche a la mañana. Los niños de 8 a 11 años rompen los vidrios de las casas y rapiñan lo que encuentran a mano. Nadie se atreve ya a dejar su casa 5 minutos por miedo de que sus bienes desaparezcan durante su ausencia. Todos los días aparecen anuncios ofreciendo recompensas por la devolución de máquinas de escribir robadas, alfombras persas, relojes eléctricos, telas, etc. Los relojes eléctricos de las calles y los teléfonos de las cabinas son desmontados hasta el último hilo. No tienen nada de extraño que la población esté convulsionada. Todos tienen hambre y las raciones de una semana no bastan siquiera para vivir 2 días, excepto en cuanto al sucedáneo del café. Ante la perspectiva de una invasión envían los hombres a trabajar a Alemania. Los niños están enfermos y malnutridos. Todo el mundo está mal calzado y mal vestido. Unas medias suelas cuestan 7,50 florines. La mayoría de los remendones no aceptan clientes, a menos que esperen 4 meses, al cabo de los cuales tus zapatos pueden haberse perdido. Una cosa apreciable es el sabotaje contra las autoridades, que aumenta día tras día, a pesar de las medidas cada vez más severas contra el pueblo, que no se contenta con una alimentación que empeora progresivamente. Los servicios de racionamiento, la policía, los funcionarios, o bien se agrupan al lado de los ciudadanos para ayudarlos, o bien actúan como soplones y provocan sus arrestos. Afortunadamente, muy pocos holandeses están con el enemigo. Tuya, Ana.